mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of very Lazarus.
Your voice is calling me out, and right now I know you're able. My God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like a Jericho, and my walls are all crashing down. And right now I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You never lost a battle. 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 You never will. You never will. You never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. Never, never. You can do all. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. And I know you never will. I know you never Bendiciones, bendiciones, amada iglesia, bienvenidos, amada familia, amados hermanos, amados amigos, bienvenidos una vez más a esta reunión de cada viernes, a esta reunión para el estudio de la palabra, después de unos días especiales de oración, un tiempo donde el Señor ha puesto a su iglesia ya por 15 días a la búsqueda de su presencia, a alabarle, a encontrarnos con Él en la intimidad y a tener tiempos de devoción, tiempos de búsqueda. Esperamos que usted esté unido a este tiempo de oración. Si no lo está, nosotros estamos orando por ustedes. Estamos intercediendo por ustedes, estamos clamando por cada familia, estamos clamando por las personas que están enfermas, estamos pidiendo por sanidad, por milagros de recuperación. Estamos también pidiendo consuelo a Dios para muchas familias pastorales que han perdido a sus pastores, y diariamente seguimos todavía escuchando
noticias dolorosas referentes a este virus. Por eso queremos enfatizar la necesidad de seguirse cuidando, de seguir guardando las medidas de protección, de no dejarnos contagiar por el ambiente de libertad que hay, por el ambiente de frivolidad que hay frente a la enfermedad, sino a mantener nuestras señales de alerta, estar alerta. Debemos estar alerta, esto no ha pasado todavía. Hasta que esto no esté bajo control, nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos el deber de cuidarnos y tenemos el deber de orar los unos por los otros. También sabemos que muchas familias están atravesando crisis espiritual, crisis, se han enfriado con las cosas del Señor y entendemos que andan como en todas las crisis espirituales, buscando culpables, buscando excusas, pero entendemos que este ha sido un tiempo de prueba y debemos decirle a la iglesia que estos son tiempos para madurar, estos son tiempos para ser promocionados a otro nivel espiritual y por lo tanto pedirles velar, ¿verdad? Estar atentos y seguir clamando y orando. Cada uno debe procurar su vida espiritual, llevarla a otro nivel, volver a un nivel mayor, buscar ese nivel mayor y tratar de buscar no culpables, sino buscar a Dios, ¿verdad? Y entender que es necesario regresar a esa comunión que existía antes que esta pandemia empezara. A todas las personas que aún no hemos podido saludar en nuestros servicios, decirles que les extrañamos, decirles que oramos por ustedes y confiamos que la mano protectora del Señor esté siempre cerca de vosotros. A la iglesia de Bogotá y a la iglesia de Chía les enviamos un abrazo a cada persona, a cada familia. A los jóvenes y niños les enviamos un abrazo cordial y aprovechar en este momento para darle gracias a Dios por la vida del cuerpo pastoral de Misión Familiar. La honra y la gloria es de Dios y nosotros estamos agradecidos por la vida de nuestros pastores. Estamos agradecidos con la vida de los pastores Ricardo y Maribel, Ricardo y Marta, ¿verdad? Pastores de Chía y de Bogotá. Estamos agradecidos por la vida de los pastores de la ciudad de Tampa, ¿verdad? Los ministros, por su participación, por su ayuda, por el valor que hay en poder cada semana, en cada reunión, a través de las redes sociales, poder traer la palabra de Dios en medio de un gran esfuerzo, en medio de un gran sacrificio. Nuestros hijos sufren, nuestros hijos nos ayudan, nuestros hijos sufren, nuestra casa se incomoda, nuestro nivel es afectado, los niveles de estrés son mayores que estar predicando en la iglesia. No somos profesionales, pero quiero darle la honra y la gloria a todo el cuerpo pastoral de Misión Familiar, que ahora somos uno. Las redes sociales han unido a las 3 iglesias y darle gracias por la palabra fresca. Gracias por los diferentes tonos de voz, gracias por las diferencias que tenemos en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de enseñar. Somos uno en el espíritu, somos uno en la predicación de la palabra, somos uno en la sencillez del corazón, somos uno en la devoción y en la pasión con la que estamos haciendo esto en medio de situaciones y de desafíos. Así que agradecerles a todos los pastores, a Pastor Nelson, la pastora Silvia, el pastor Andy, a la pastora Cintia, a agradecerle a Moisés, a Janet, a todo lo que tiene que ver con el ministerio de alabanza, que son tantas personas. Por supuesto, agradecerle al equipo técnico, ¿verdad? A Elio, que procesa todas estas cosas. Hijo, te bendecimos. Agradecerle a mis hijos que se han vinculado
y que trabajan hasta altas horas de la noche procesando cosas. Agradecerle a los hijos pastorales, de las familias pastorales, por el sacrificio que hacen, ¿verdad? Y en esta noche le damos honra a quienes merecen honra. Agradecerle la vida a Stanley por la predicación los domingos en la iglesia, a todos los que estamos trabajando, al board de Misión Familia en Tampa por la diligencia, por hoy estar aquí en pie, ¿verdad? Dios ha querido respaldarnos, Dios ha querido darnos una oportunidad de seguir y seguimos unidos a pesar de que algunas familias hayan tomado la decisión de irse en estos días difíciles. Estamos en pie. No ha sido fácil, pero estamos en pie. Y a este grupo se le une ahora el próximo martes la bendición de tener con nosotros a Pedro y a Mónica, ministros también de la palabra del Señor, maestros de la palabra del Señor, que se unen con este programa que empezaremos después de la entrevista. Hablemos de, y vamos a empezar hablando de finanzas. Hablemos de finanzas. Vamos a estar por varias semanas, primero la entrevista y después hablemos de. Así que seguimos en esta bendición que tenemos de tener varios maestros, varios predicadores, y de que usted no tenga que estar aguantándome a mí todo el tiempo, sino que usted pueda recibir la palabra de Dios con la visión de Misión Familia en el corazón de cada uno. Así que estoy de verdad agradecido con Dios y alegre de poder honrarles con un agradecimiento. Llevamos meses trabajando sin parar. Ahora estamos trabajando más. Repito, hacer estos programas no es nada fácil. Hemos tenido ministros que han tenido que repetir programas hasta 15 veces, 20 veces, empezar, volver a empezar, cortar, volver a empezar, porque no es fácil. Pero lo hacemos con amor y enviando siempre una palabra de bendición a sus vidas, enviando siempre una palabra de aliento, pero una palabra de edificación. Toda la semana lo que queremos es edificar tu vida, porque estos días, estos tiempos, el cristiano que no oye la palabra, que no quiere seguir la palabra, es un cristiano que se va a ir lentamente alejando de las cosas del Señor, ¿verdad? Detrás de excusas, detrás de pretextos, echándonos las culpas a nosotros siempre de todas las cosas. Y al final, la realidad es que estos son días donde cada quien tiene que procurar madurar en su fe y buscar estar bien con Dios. El que esté mal con Dios se va a ir apartando. Y no hay hombre sobre esta tierra, porque esto es una cosa personal entre usted con Dios. Seguimos con la palabra de Dios esta noche. Estamos con el tema cuando Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio. Llevamos varias semanas y voy a hacer ahora el compartir de pantalla para que usted me siga. Cuando Dios guarda silencio. Mire lo que voy a traerles a ustedes en esta noche. Regálenme un segundito, ¿verdad? Cuando Dios guarda silencio. Y aquí está la pantalla. Gloria a Dios. Quisiera mover esa foto mía que a veces como molesta, pero no sé cómo quitarla. Vamos a ver si la puedo mover más arriba. Vamos a ver si ahí se movió. Muy bien. Estamos hablando hace varias semanas bajo este título de cuando Dios guarda silencio. Y hoy nos toca continuar. Quiero hacer un recorderis. Cuando Dios guarda silencio, recordemos que Dios habla a través de la palabra de Dios. Dios habla a través de la Biblia. Cuando usted se meta en oración y usted sienta que Dios no le habla, recuerde estos principios. Dios le está escuchando. Él es omnipresente. Él está en todos los lugares. Dios te está escuchando. Y segundo,
el que no te esté respondiendo no significa que te ha abandonado y tampoco significa que no está actuando. Tampoco significa que no vaya a actuar. Dios actúa así haga silencio o Dios actúa hablándote. Así que si estás en un momento donde no escuchas la voz de Dios, besa la palabra de Dios. Coge tu Biblia y abre tu Biblia y comienza a leer la Biblia. Y comienza a leer los Salmos, comienza a leer el Evangelio de Juan, comienza a leer Génesis, comienza a leer diferentes libros, ¿verdad? Si quieres leer 6 libros importantes, léete Génesis, léete los Salmos y léete el libro del profeta Isaías. Y del Nuevo Testamento te invito a que te leas el Evangelio de Juan, la carta del apóstol Pablo a los Romanos y Apocalipsis. Léete estos 6 libros. Y yo te aseguro que Dios te va a hablar de una manera poderosa porque toda la Escritura es inspirada por Dios. De Génesis al Apocalipsis, la Biblia no es un libro de hombres, sino que la Biblia es Dios soplando al hombre y el hombre escribiendo lo que Dios le ha dicho, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil porque te enseña, te redarguye, te corrige, te instruye y te hace perfecto, ¿verdad? Preparado para toda buena obra, es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando Dios guarda silencio, vamos a la Biblia. Y allí Dios te va a hablar y ahí vas a encontrar consuelo, ahí vas a encontrar dirección, ahí vas a encontrar paz. Ahí vas a sentir que Dios no se ha olvidado de ti. Eso es importante. Cuando Dios hace silencio, recuerda que Dios sigue hablando a través de los profetas y de Jesús. Y las semanas pasadas vengo hablándote de Jesús, ¿verdad? Jesús, cómo se expresó, cómo nos habló. Lo bueno de las redes sociales es que tú nada más necesitas buscar los programas anteriores y puedes ver la clase pasada. Hebreos 1, del 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló a través de la persona de Jesús. Y cuando quieres entrar en esa dimensión de lo que Jesús habló, ves al Nuevo Testamento y busca las palabras de Jesús, busca las frases que Jesús dijo. Y cuando las leas, vas a oír a Jesús y vas a oír a Dios. Jesús es Dios. Y eso va a ser poderoso, va a ser importante para tu vida, ¿verdad? Hoy quiero compartir la otra parte de ese punto, y es que Dios habla a través de los profetas. Dios habla a través de sus profetas, Dios habla a través de los pastores, ¿verdad? Y Dios en este día, especialmente en estos últimos días, nos recuerda en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 en adelante: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Eso sí, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Sí? No podemos menospreciar la profecía, pero tampoco podemos entregarnos sin un análisis, sin escudriñar, sin examinar y aceptar todo lo que alguien diga sencillamente porque expresa así dice el Señor. ¿Sí? No podemos irnos a los extremos porque los extremos son malos. Y además, independientemente de eso, Dios nos lo dice aquí en su palabra. Es cierto de que estamos viviendo un tiempo en donde han abundado la cantidad de falsos maestros y de falsos profetas. Estamos viviendo esos tiempos. Y las redes sociales ayudan a esto. Las redes sociales ayudan porque hoy cualquiera puede tomar una cámara, puede tomar un computador, así como lo estoy haciendo yo, ¿verdad? Incluso sin tener iglesia, incluso sin tener un llamado, sin tener un ministerio, sin tener una corporación inscrita ante el gobierno,
sin respetar ninguna leyes y puede dedicarse a promulgar cosas que no son ciertas. Ahora, cuando digo cosas que no son ciertas, no me estoy refiriendo a la promulgación de mentiras 100%. No, los falsos profetas y los falsos maestros van a contaminar la verdad con la mentira, es decir, sus profecías están contaminadas de mentiras. Entonces hay frases que son ciertas, se traen a colación versículos que están en la Biblia, pero cuya aplicación y lo que se le agrega no es verdadero. Entonces, cuando lo hemos dicho muchas veces, usted no se va a tomar un vaso de agua con 3 gotas de veneno. Usted no se los tomaría. Bueno, por eso tenemos que tener cuidado en estos tiempos, porque en estos tiempos se está sirviendo mucho de eso, mucho de vasos de agua con 3 gotas de veneno, ¿verdad? Y en las palabras tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que examinarlo todo, tenemos que revisarlo todo. Por eso aquí le pongo los versículos para que usted después, ojalá usted busque, ¿verdad? Pero tenemos que ser cuidadosos de lo que predicamos y tenemos que ser cuidadosos de lo que escuchamos y tenemos que ser cuidadosos de lo que asimilamos. Nuestro espíritu se contamina con las mentiras de los falsos profetas. Miqueas, un profeta del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 11, dice: si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. La Biblia al día dice, abrazarán como profético cualquier cosa que satisfaga sus deseos y apetitos carnales. Y eso es lo que está sucediendo precisamente en estos días, ¿verdad? Precisamente estos son los días donde la gente lo que quiere oír se les está predicando. Es decir, hay una presión tácita sobre nosotros, los predicadores de la palabra, ¿verdad? A estar predicándole a la gente lo que la gente quiere oír. En otras palabras, no traer el consejo de Dios. Dios habla, ¿verdad? Dios le habla al profeta, Dios le da una palabra al pastor y el pastor sencillamente repite, porque un profeta es uno que habla por otro, ¿verdad? Uno que repite. Y eso es lo que debe hacer un verdadero profeta, repetir el mensaje de Dios y comunicarlo a la gente. Hoy lo que estamos viendo es que la gente tiene comezón de oír, la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar. Y el que le interesa la conspiración, pues está escuchando sus canales de profetas conspiradores. que están viendo cosas, señales en las nubes, señales aquí, señales acá, y está entretenido en esas. El que le gusta el tema de la prosperidad, bueno, este año han tenido bastante dificultad a nuestros amigos profetas de la prosperidad, porque este no ha sido un año precisamente de prosperidad, ha sido un año de austeridad. Bueno, pero al que le encanta escuchar el tema del dinero, el tema de da, que Dios te va a dar, siembra, que Dios te va a multiplicar y dale $100 a Dios, que Dios te va a dar $1,000, ese tipo de gente va a seguir ese tipo de profetas. Y ahorita vamos a ver esto, por eso dice la palabra, el profeta que le predique a los deseos de la carne, ese profeta lo van a escuchar, ¿verdad? Entonces hoy las personas quieren profetas y pastores que les prediquen cosas bonitas, cosas lindas, cosas hermosas, así sean mentiras, ¿verdad? Y déjeme decirle, usted no debe ir a una iglesia para que le digan mentiras. Usted debe ir a una iglesia para que le repitan la palabra de Dios, para que le repitan el consejo de Dios, para que le repitan lo que sale del corazón de Dios. Por eso Dios habla a los profetas y todos tenemos el deber de examinarlo. Todos debemos examinarlo todo. El profeta Ezequiel en el capítulo 13, y usted lo puede leer,
Usted puede leerse el capítulo 13 de Ezequiel y el capítulo 23 de Jeremías, y ahí usted va a hacer, los ojos se le van a abrir. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. ¿Verdad? Una advertencia fuerte, una advertencia severa. Uno no puede jugar con Dios. Uno no puede jugar con las cosas de Dios. Uno tiene que entender que esto es un tema muy serio. Predicar la palabra es una responsabilidad muy grande. Usted no puede tomar a la ligera algo tan serio como la predicación de la palabra. Pero lamentablemente, muchas personas, primero que todo, desde un corazón rebelde, muchas personas, desde un deseo de figurar, de ser famosos, muchas personas desde el deseo de tener muchos seguidores en Instagram o en YouTube, muchas personas en su deseo de tener iglesias numerosas o mega iglesias o iglesias de multitudes, o muchas personas en su deseo de prosperar económicamente, pues profetizan desde su corazón y sencillamente miran la audiencia que tienen y les predican sabiendo lo que esa audiencia quiere oír. Bueno, el Señor dice que esa gente son profetas insensatos. Aparentemente hablan cuando Dios guarda silencio, pero realmente ellos no han escuchado ni han visto a Dios. Ahorita vamos a aprender, es que Dios no los conoce. Y esto es un asunto muy, pero muy serio. Porque no solamente estás desviando el corazón de cientos de personas, no solamente estás trayendo confusión, no solamente estás produciendo muerte, sino que el profeta, el falso profeta, también está cavando su propio hueco, cavando su propia destrucción, llamando para sí maldición. De los profetas, un cristiano maduro tiene que examinarlo todo. Uno no se puede guiar por, es que me gusta cómo predica, es que me encantan estas cosas, ¿sí? Es que me gusta que me hace reír, es que me gusta que es corto o me gusta. No, uno tiene que examinarlo todo, uno tiene que discernir las cosas y para eso usted tiene que comparar lo que ha escuchado del supuesto profeta y usted tiene que filtrarlo a través de la otra forma como habla Dios, y es a través de la palabra de Dios. Dios no se puede contradecir. Dios no puede decir una cosa en su palabra, en la Biblia, y decir otra cosa con sus profetas. O no puede un profeta venir y añadir una teoría o añadir una doctrina o añadir ideas que no están ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Mucho menos tergiversar una enseñanza, ¿sí? Manipular una verdad para decir su mentira. Aún utilizando versículos de la palabra de Dios para tratar de justificar, ¿verdad? Sin hacer una exégesis del pasaje y olvidando los principios de homilética y olvidando los principios de hermenéutica. Entonces, sencillamente coger unos versículos y sacarlos de contextos, ¿verdad? Para volverlos un pretexto, no hace a un hombre profeta. Y eso es un peligro que estamos viviendo. Por eso tenemos que examinarlo todo, porque estos son los tiempos de los falsos profetas. Siempre han existido falsos profetas. En el tiempo de Ezequiel, Ezequiel está advirtiendo contra los falsos profetas y falsas profetizas.
falsas profetisas que hacían cosas, ¿verdad? Manuales para, como para que la gente se las llevara y eso produjera sanidad o bendición. Léase, véngase conmigo a Ezequiel capítulo y usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 13, versículo 22, dice: por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo. ¿Sí? Una falsa profecía entristece al final el corazón del justo. Significa que una verdadera palabra profética, una verdadera profecía, alegra el corazón de la persona, ¿verdad? Y de eso estamos, ¿sí? Mira lo que dice: al cual yo no entristecí. Es decir, el profeta entristece un corazón que Dios no ha entristecido, ni ha mandado, ni ha dado instrucción de que sea entristecido. Mira lo que está diciendo la palabra, ¿sí? Estás yendo, el falso profeta se está yendo en contra de la voluntad de Dios. Cuando uno dice una mentira, ¿verdad? Uno está desviando el corazón de la persona. Cuando Dios guarda silencio, lo que las personas necesitan no es ser desviadas, no es ser manipuladas, no es ser extorsionadas, no es ser despojadas de sus cosas materiales, de sus emociones, no ser explotadas de sus situaciones. Cuando Dios guarda silencio, lo que las personas necesitan es, a través del hombre de Dios, escuchar la palabra de Dios para sus vidas. Y en muchos casos, la palabra, como lo vamos a ver más adelante, la palabra profética que viene con un rema, ¿sí? Una dirección específica, ¿verdad? Y entonces las personas en esos momentos, su espíritu se estremece y pudieron haber llegado desconsoladas al servicio, pero a pesar de que habían 100, 200, 300 personas en el lugar, esas personas, cada uno salió diciendo: Dios me habló a mí de una manera especial. Entonces, el pasaje dice: yo no los entristecí, los entristecieron ustedes. ¿Sí? Al final, los falsos profetas, los que anuncian la prosperidad, los que anuncian cosas que no se cumplen, los que andan con su sensacionalismo, andan con manipulación, andan con tonterías, con mentiras, con boberías, entristecen la vida de esa persona y eso a Dios le ofende. Pero no solo eso, sino que mira lo que dice: y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. En otras palabras, un profeta falso puede entristecer un corazón que de otra manera Dios quisiera que estuviera alegre, pero además de eso, fortalece las manos pecadoras. En vez de animarlos, como debe ser la verdadera palabra profética que viene de Dios, en vez de animarlos a apartarse de sus malos caminos, lo que hace es infundirles ánimo. Pero ánimo a seguir viviendo el estilo de vida pecaminosa, o ánimo a seguir prosperando aun cuando, sabiendo que están en pecado, los dejas sin confrontar. Esto es un asunto serio que estamos viviendo en estos días, porque hoy se busca lo rápido, hoy se busca lo cómodo, hoy se busca lo sensacionalista y hoy se busca lo que hable de prosperidad. No quiero escuchar mensajes de miseria, quiero escuchar de prosperidad, quiero escuchar de que todo me va a salir bien, quiero escuchar de que yo soy un campeón y de que todo lo que yo toque se convertirá en oro. Dios no vino
a esta tierra a convertir a sus hijos en millonarios. Jesucristo no murió en la cruz para que tú y yo fuésemos predicadores de un mensaje o de un evangelio de prosperidad. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos a nosotros del castigo eterno del pecado, para salvarnos del infierno y para llevarnos a una vida eterna en su presencia. Sí, yo entiendo el deseo del ser humano de escuchar palabras de ánimo, palabras de bendición, palabras proféticas, ¿sí? Pero no podemos ocultar la verdad y tampoco podemos combinar la mentira con la verdad. Amada iglesia, les pedimos disculpas por esta breve interrupción causada por una falla en el internet. Parte de todo lo que tenemos que hacer. Seguimos hablando de la tentación que todo predicador tiene. El que lo quiera confesar, que lo confiese, y el que no, que se quede callado. Pero todo predicador va a experimentar la tentación de compartirle a la iglesia un mensaje que la iglesia quiere oír. Porque los profetas y los pastores somos seres humanos con nuestras debilidades, con nuestros errores, con todavía estar siendo parte de un proceso de transformación del Señor. Y con el deseo de ser aceptados, con el deseo de ser aplaudidos, con el deseo de que la gente no se ofenda. La tentación pasa un segundo por la mente del predicador. Los predicadores podemos leer las congregaciones, más cuando somos pastores que conocemos la realidad de muchas familias y podemos tener la tentación de decirle a cada familia lo que la familia quiere escuchar, pero eso es un grave peligro. Y de eso nos está hablando el profeta Ezequiel. Es un grave peligro y mire por qué, mire lo que le estoy diciendo. Porque usted termina haciendo una maldad, usted termina haciendo un daño. Usted entristece el corazón, porque para alegrar la vida de los seres humanos es necesario dar promesas. Escúcheme, usted puede prometer lo que quiera en el nombre de Dios, pero recuerde, el que tiene el poder y la voluntad para cumplir sus deseos es Dios. Usted no puede querer alegrar, o yo puedo querer alegrar su corazón, pero yo puedo decir unas palabras bonitas, pero las palabras bonitas se van a los 15, 20 minutos. En 3 o 4 días se les ha olvidado la palabra. Y Dios no actúa. Dios no actúa a través de un mentiroso. Dios no fluye a través de la mentira, de la manipulación. Dios no actúa a través de la extorsión. Hay falsos profetas que dicen cosas para que la gente saque y limpie sus bolsillos. Dios no va a actuar en ese ambiente. Y entonces, ahí lo dice la palabra, ustedes han entristecido corazones con mentiras, corazones que yo no entristecí, porque yo no estoy interesado en entristecer el corazón de las personas. Y lo contrario, fortaleces las manos del impío para que no se aparte de su mal camino. Y entonces eso lo tenemos. Ahora tenemos grandes iglesias, ministerios reconocidos donde usted oye la palabra de Dios y usted nunca va a escuchar una palabra que confronte. No se habla del homosexualismo, no se habla del lesbianismo, no se habla del aborto, no se habla del adulterio, no se habla de ese tipo de cosas, de la fornicación, de la pornografía. No se hablan esos temas porque no queremos ofender a nadie. Pero resulta que cuando no traemos la palabra de Dios, ¿sí?, lo que estamos haciendo es, estamos dándole ánimo a un impío. Estamos haciendo que el impío salga del servicio declarando que es victorioso
aun cuando su vida esté llena de pecado. Mire usted cómo nos ensuciamos nosotros las manos por estar diciendo cosas que Dios no nos ha mandado. Esto es un asunto muy serio. Esto es un asunto delicado. Traemos destrucción sobre la vida de las personas. Por eso Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16 dice, guardaos de los falsos profetas. Sí, escóndanse, salgan corriendo. Y resulta que hoy lo que más se ve es que salen corriendo hacia los falsos profetas y salen huyendo de los verdaderos profetas. ¿Sí? Porque la imagen del profeta de hoy es una persona que viste cosas costosas, que es bastante rimbombante en su presentación, bastante estrafalario, dice cosas de una manera particular y la gente quiere seguir a eso. Ya no se ve al siervo, lo que se ve parecieran artistas de Hollywood, artistas de la televisión. Y mira, vienen vestidos a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mucho cuidado. Mira lo que te decía hace unos minutos, amados hermanos. Cuando Dios guarda silencio, ten mucho cuidado de aquellos que dicen, así dice el Señor. Examínalo todo y retén lo bueno. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo más triste que nos puede pasar a nosotros, los servidores de la palabra del Señor, es que Dios diga que nunca nos conoció. ¿Sí? Que nunca nos conoció. Lo más triste que nos puede suceder a nosotros. El día que tengamos que presentarnos delante de Él y decir, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Yo quiero que Él me diga, siervo bueno, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en mi reposo y en mi descanso. ¿Sí? Eso es todo lo que yo quiero escuchar cuando llegue a su presencia. Pero qué triste los que tengan que escuchar esto. Pero reitero, qué servidor del Señor, qué predicador, qué pastor, qué profeta no quisiera en el nombre de Dios hacer milagros. ¿Cuántos no sueñan con eso? ¿Cuántos no hemos soñado con eso? ¿Cuántos no quisiéramos tener un estadio lleno y que venga una fila de personas, ¿verdad? Y nosotros colocarle las manos y que se levantasen los paralíticos y que los demonios salgan huyendo. ¿Cuántos nos hubiese gustado eso? El que diga que no está mintiendo. Es la naturaleza humana. Pero hay un peligro con eso. Si no es el Señor el que te mandó, si no es el Señor el que te habló, si no es el poder del Señor fluyendo a través de ti, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. No todo el que profetice en el nombre de Jesús es un profeta de Dios. Mira qué tremendo. No todo el que eche fuera demonios en el nombre de Jesús y tú veas salir los demonios, no todo el que haga eso viene en nombre del Señor. No todo el que hace milagros, ¿verdad? Tiene la misma explicación. Entonces, los verdaderos profetas no siempre van a echar fuera demonios y los verdaderos profetas no están llamados a siempre hacer milagros. Entonces, si ves, el mundo quiere lo espectacular, el mundo quiere los milagros, el mundo quiere las señales, ¿verdad? Como los griegos, pero tenemos que tener mucho discernimiento en este tiempo. Cuando Dios guarda silencio, lo que menos nos puede convenir es escuchar a un falso profeta. Nos va a entristecer, nos va a confundir, es una mentira
nos va a ilusionar, nos va a animar a seguir en nuestro pecado, no nos va a confrontar y fuera de eso, en la mayoría de los casos, te va a sacar todo lo que tengas en el bolsillo de una manera que no es bíblica. Por eso, aquí están los deberes del profeta. El profeta tiene algo muy sencillo y es que tiene que repetir lo que Dios le habló. Si Dios me da una palabra ahora, yo no tengo ni que agregarle, ni quitarle, ni cambiarla, ni endulzarla, ni embellecerla, ni maquillarla. Yo tengo que repetirla como Dios la mandó, ¿verdad? Debe confrontar el carácter del hombre con la santidad de Dios. Toda profecía debe confrontar el carácter del hombre con la santidad de Dios. Esos son los deberes del profeta. El profeta de Dios, el verdadero profeta de Dios, confronta, ¿verdad? Por eso los profetas de Dios, los verdaderos, fueron perseguidos. Jeremías lo mandaron a la cárcel. Miren a Juan el Bautista, un profeta, ¿verdad? Jesús dijo, de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista, y le cortaron la cabeza, ¿verdad? Hoy nadie quiere un profeta que los confronte con la verdad. Hoy nadie quiere un profeta que les diga en cara el pecado. Hoy nadie quiere un profeta o un pastor que los haga sentir incómodos, ¿verdad? Una vez escuché a alguien que dijo, yo me paso toda la semana siendo regañado por mi jefe para venir el domingo a la iglesia que me esté regañando el pastor. Bueno, si lo toma como regaño, tómelo como regaño. Pero es que la palabra de Dios es dura. Los discípulos dijeron, dura palabra es esta, Señor. Y Jesús les dijo, ¿también ustedes se van a ir? ¿Se quieren ir? ¿Se quieren ir? Váyanse. ¿Sí? Jesús dijo eso. Yo no voy a cambiar el mensaje que mi Padre me ha dado porque a ustedes les incomode. No, yo vengo a confrontar vuestra vida con la santidad de Dios. Por eso debe buscar la corrección, debe advertir. ¿Sí? Y hemos tergiversado al profeta con el adivino. Cuando le decimos a la gente, dice, dame una palabra, lo que estamos diciendo es, adivíname, ¿qué me va a suceder esta semana? Mi novio me va a mandar flores o no me va a mandar flores. ¿Voy a volver o no voy a volver? ¿Voy a conseguir marido o no voy a conseguir marido? Esas no son palabras proféticas. Esas son adivinanzas. Y tenemos en la iglesia, lamentablemente, muchos brujos disfrazados de profetas. Debe llevar al arrepentimiento, porque confronta el carácter, la conducta del hombre con la santidad de Dios. Cuando tú te miras en ese espejo de santidad, allí eres descubierto, estás desnudo, ¿verdad? Pero al final debe acercar al pueblo a Jesús, siempre con la verdad, ¿verdad? La verdad, la confrontación, la corrección, la advertencia, el arrepentimiento. Esos no son mensajes populares hoy en día. Hoy la gente se molesta con el profeta, se molesta con nosotros los pastores por cualquier tontería. Se molestan. Se molestan si no les sonreíste, si no los saludaste, no los llamaste. O sea, por cualquier tontería se molestan para irse de la iglesia. Porque quieren otra iglesia donde nadie se meta en sus vidas. Y entonces allá encontrarán otra excusa para seguir huyendo. Son nubes que van de un lado a otro. Y no son nubes cargadas. Por eso nosotros los pastores tenemos que mirar y velar. Y por eso estar siempre advirtiéndoles. No se pongan a estar siguiendo predicadores en las redes sociales de los cuales ustedes no conocen el testimonio. No porque tengamos celos o envidia, por favor. De eso no se trata, ¿sí? Sino que es nuestra función advertirles. Se van a llevar unos chascos, se van a llevar unos sustos, ¿sí?
nosotros conocemos cosas que ustedes no conocen, pero nosotros tenemos que tener ética. Usted tiene que examinarlo todo. Si usted no conoce la historia, la vida, la familia, el matrimonio, el hogar, las finanzas de esa persona, tenga cuidado a quien escucha, ¿verdad? Porque de tanto escuchar la verdad mezclada de la mentira, la verdad mezclada con la mentira, la verdad con la mentira, usted se va entristeciendo, se va confundiendo y terminará enfriándose, apartándose de las cosas del Señor. Pablo, el escritor de Hechos, Lucas, dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Los pastores no podemos entonces caer en la tentación de ser profetas de lo bueno, predicar lo que la gente quiere oír. Tampoco debemos suavizar o endulzar o maquillar el mensaje. Este mensaje tiene que tener sangre, este mensaje tiene que hablar del infierno. Hay que llamar las cosas como son. Pecado es pecado y punto, ¿verdad? Esta semana una persona se molestó en las redes sociales porque coloqué una frase del Papa que decía que el homosexualismo era una tendencia. El Papa dijo que el homosexualismo era una tendencia. Ese es un falso profeta. Y punto, ¿verdad? Decir que el homosexualismo es una tendencia es una mentira. Y un profeta que dice mentira se llama falso profeta, ¿verdad? La Biblia dice que el homosexualismo es pecado y la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces uno tiene que confrontar estas cosas, ¿sí? Más allá de que si amamos, que por supuesto tenemos que amar al pecador, más allá de que usted puede tener un familiar homosexual, lo que usted quiera, o fornicario, o alcohólico, sí, porque todos estos son pecados, ¿sí? No son tendencias. El adulterio no es una tendencia, el adulterio es pecado. La fornicación no es una tendencia, no es un desliz. Se llama pecado, la Biblia lo llama pecado. De hecho, usted puede diferenciar, es porque la ley, eso es lo que hace, la ley señala lo pecaminoso y lo diferencia de lo santo. Entonces uno no puede salir a decir, y una persona de esa influencia a decir que el homosexualismo es una tendencia y que hay que mandar a la gente donde el psiquiatra. No, el homosexualismo es pecado y si necesita ayuda hay que mandarlo donde Jesús para que se arrepienta de su pecado, como se tiene que arrepentir de su pecado el adúltero, el que tiene 4 mujeres, que le gusta tener sexo con 4 mujeres. ¿Qué hay que decirle a esa persona? Que tener 4 mujeres es pecado, que te va a llevar al infierno. Y que el homosexual, igual que el adúltero, lo que tiene que hacer es decirle no a esa tentación que su carne quiere provocar, ¿verdad? Hay que abstenerse de esas cosas. Punto. Ese es lo que tenemos que hacer. Cuando Dios guarda silencio, usted tiene que decir la verdad. No estamos para predicar a las necesidades humanas. Entonces, todos los predicadores están predicando es a lo que la gente necesita. La gente necesita consuelo, la gente necesita aliento, la gente necesita ánimo, la gente necesita alegría, la gente necesita fuerza, la gente necesita visión. Sí. ¿Y lo que necesita Dios qué? ¿O es que el centro de la Biblia es el hombre o el centro de la Biblia es Dios? ¿Sí? Dios no me ha llamado a mí para que le predique a las necesidades de los hombres. Dios me ha llamado a mí para predicar desde el corazón de Dios a las necesidades de los hombres. Y las necesidades de los hombres es venir al corazón de Dios. Aleluya. ¿Sí? De eso se trata. Entonces, no insulte al mensajero, porque el mensajero es eso, ¿verdad? Si usted quiere insultar a alguien, insulte al gerente, al dueño, al hacedor de todo, a Dios, ¿sí? El mensajero lo único que hace es llevar un mensaje y lo predica.
con acento colombiano, con acento puertorriqueño, con acento venezolano, con estilo, sin estilo, con alegría, con calma. Eso no importa, pero el mensajero solamente trae el mensaje de Dios. No se ofenda con el mensajero. Si se tiene que ofender con alguien, oféndase con usted mismo y su conducta pecaminosa, porque esa conducta es la que está ofendiendo a Dios. Y por eso Él mandó un mensaje. Y el mensajero tiene que predicarlo. No se trata de usted, ¿sí? No, usted no es el centro del evangelio. El centro del evangelio es Dios, Jesús. Amén. El cuarto punto que quiero, para ir terminando ya, es que cuando Dios guarda silencio, la creación habla por Él. Hay días en que usted no está, necesita hablar a Dios, decir, Dios, estás ahí, ¿dónde estás? Que no te escucho, ¿dónde estás? Que no te veo. Bueno, el Salmo 19, 1, 4 dice estos pasajes preciosos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿sí? Los cielos hablan, cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Cuando Dios guarde silencio, amada iglesia, levántese temprano y vea un amanecer. Váyase a una playa y vea un atardecer. Mire y disfrute las montañas y siéntese a contemplar. Porque este versículo, mire los verbos que utiliza. Cuentan, anuncia, emite, declara. ¿Sí? Es decir, Dios nos habla a través de la creación. Dios nos habla a través de la creación. Dios nos habla a través de un bebé, a través de su bebé, a través de nuestros hijos. Cuando vemos a nuestros hijos crecer, cumplir años, levantarse, Dios nos está hablando, nos está diciendo, estoy contigo. Mira mi creación. Imagínate al Creador mirando la creación. La grandeza de nuestro Creador. Y Él lo expresa a través de la creación. Cuando Dios guarda silencio, mira a tu alrededor. Yo estoy seguro que en esta noche tú puedes salir a la puerta de tu casa por la ventana y mirar la luna, mirar las estrellas y te acordarás que Dios está allí hablándote. Y por último, y con esto termino esta noche, cuando Dios guarda silencio, nos habla a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Nos habla a través de su Santo Espíritu. Juan 16, 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. O sea, hablará. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y como es una persona, habla, tiene voz y habla. Y nos va a hablar, hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo os lo hará saber, iglesia? Hablándonos. El Espíritu Santo nos va a hablar y estos son los tiempos del Espíritu Santo en que Él nos va a hablar. El Espíritu Santo en Hechos 8:29 habló y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién habló? El Espíritu Santo de Dios habló.
Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Y eso ya lo estamos viendo, pero el Espíritu lo dijo, en los postreros tiempos sucederá esto. Así que, amada iglesia, yo creo que ahora lo que es pertinente es dedicarnos a la persona del Espíritu Santo, porque habla y hemos pasado por desde Jesús, los profetas, los pastores, los maestros, la creación, y hemos llegado al Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo creo que debemos seguir desde la próxima semana a entrar más profundamente, porque desde el Pentecostés se inició esta temporada que Jesús aquí anunció, ¿sí? El Espíritu de verdad, cuando vino en el Pentecostés, ¿verdad? Él os guiará toda la verdad y hablará todo lo que oyere ¿de quién? Del Padre. Entonces, necesitamos dirección en estos días, necesitamos guianza. Él es nuestro consuelo, por supuesto, pero necesitamos claridad, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora en esta pandemia? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a enfrentar las vacunas? ¿Vamos a ponernos las vacunas? Sí, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no te la quieres poner? O sea, todas esas cosas necesitamos al Espíritu Santo de Dios hablándonos. Por eso quiero invitarte para el próximo viernes para que nos acompañes en este estudio. Pero antes, invitarte mañana sábado al servicio en la noche de Misión Familia Bogotá con los pastores Ricardo y Martica. Y también en horas de la tarde con el pastor Andy y Cintia al servicio de los jóvenes y su equipo de líderes. Bueno, esta noche nuestros jóvenes están teniendo un servicio poderoso en vivo, ¿sí? Congregados en la iglesia, y eso nos tiene felices. Así que esperamos oír noticias de lo que Dios hace con los jóvenes. El domingo tenemos nuestro servicio al mediodía, ¿verdad? Desde Tampa, y a las 6:30 de la noche desde Chía, en Colombia. Y empezamos nuestra próxima semana con un programa más. Viene la entrevista, y después de la entrevista, inmediatamente después de la entrevista, hablemos con Pedro y Mónica Martínez, hablemos de finanzas. En estos tiempos de crisis es importante que apretemos algunas tuercas, que aprendamos algunas cosas en el tema financiero. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te siga edificando, y que si alguna cosa puedes aprender es que Dios nunca guarda silencio. Él siempre está hablándole a sus hijos. Que Dios te bendiga, que Dios te levante, que Dios te fortalezca, que Dios te sane, que Dios te prospere, que Dios te abra puertas, que Dios te sane tu corazón, que Dios te quite la amargura, la tristeza, que Dios te quite toda rebeldía, toda envidia, que Dios te vuelva a pasar un carbón encendido por tus labios, que Dios encienda tu corazón otra vez y que vayas a la iglesia. Si no es Misión Familia, por favor, no importa, busca otra iglesia, pero no dejes de congregar. Que Dios te bendiga, un abrazo grande, les amamos en el Señor. Así que hasta luego, Dios les guarde. Danzando